Hola, ¿qué tal? Qué gusto de estar nuevamente en comunicación, estar aquí con ustedes una oportunidad más que nos permite la vida, que nos permite estos tiempos en los cuales hemos tenido ocasión de estar juntos y de hacer algo de comunidad, hacer esta presencia que nos está permitiendo la pandemia dentro de todas estas inconveniencias, dentro de todos estos tiempos que estamos viviendo. Gracias por su compañía. Como suelo decirles, si les parece que vamos bien, pues compartan, repliquen, quédense por aquí. Si llegan tarde, pueden iniciar a partir de la grabación. En fin, es un sábado en el cual hay muchas cosas de qué abordar, muchas cosas de qué hablar y sobre todo hay algunas advertencias que conviene hagamos con respecto a los tiempos por venir. He recibido algunos señalamientos para que me ocupe de un tema que, pues no sé, desde hace tiempo algunas personas han venido manejando, han venido subrayando, pero que particularmente el día de hoy, por allí en algún sistema, independientemente de las redes sociales, en algún sistema de comunicación, el hijo de Pedro Ferriz estaba mencionando, convocando a un golpe, una caída del presidente. Yo les he comentado cuál es mi posición al respecto. Cada quien hace desde su trinchera lo que considere conveniente. A mí me parece que yo tengo que ser muy responsable con lo que les propongo hacer, con lo que les propongo hablar y entrar a situaciones extremas simplemente es perder el tiempo, es desgastarnos en cosas que aunque quisiéramos o aunque consideráramos que son las más convenientes, hay cosas que se llaman estabilidad. Hay cosas que solamente se logran a través de las instituciones y una institución central que tenemos en el país es la Constitución de la República, es el orden establecido que nos hemos dado los mexicanos. Y sí, yo estoy convencido de que hay muchas personas que no están contentas con lo que está pasando con el país. Yo particularmente les he dado mi preocupación de que vamos a una situación grave, a una situación compleja. Les he estado insistiendo que tenemos que prepararnos más como unidades, comunidad primero como persona, luego como unidad llamada familia, luego como unidad gremial, luego como unidad de pueblo, luego como unidad de Estado, posteriormente para llegar a una comunidad país. Bajo estas circunstancias no es lo más saludable que nos pudiera suceder en este momento, es un enfrentamiento más grave que el que ya se ha dado desde que estamos con un gobierno en el cual el principal mandatario nos enfrenta a unos contra otros, nos convoca a chocar pobres contra ricos y cuelga adjetivos. No, no es lo más recomendable, pero para eso existen las instituciones, para eso nos hemos dado un orden de país. Sí, hoy, por ejemplo, la revista Proceso hace una presentación muy delicada, muy preocupante, iría más a la seriedad de una publicación de ese tipo, a la responsabilidad que tiene la revista en el momento en que está advirtiendo de los riesgos de la economía nacional, que a expresiones radicales, que a expresiones que pueden pertenecer a un grupo, a algunas personas, pero que no me voy a hacer eco de eso. Discúlpenme, no me haré eco de eso porque entonces fallaría con el compromiso que me establecí con ustedes desde que comencé esas transmisiones. Primero, de ser serio. En segundo lugar, de darles cosas que considero yo que son valiosas y no a veces bromeo con ustedes, a veces utilizo algunas informaciones ligeras, pero es como una manera de distender los ánimos. A veces hablamos de fútbol, a veces hablamos de artistas, cosas de ese tipo, pero con el propósito más que nada de distender el ánimo, de relajarnos un poquito en el momento en que estamos pasando situaciones de un estrés gravísimo. Yo no sé ustedes, pero creo, yo mismo les puedo decir, a pesar de que yo salgo muy poco de casa, muy contadas ocasiones se lo he dicho, a pesar de eso, el estrés es desgastante. ¿Por qué? Pues porque estamos en un encierro, estamos en una incertidumbre permanente, producto de una situación que nos ha llevado el mundo con esta pandemia, pero no vamos a poder agravarla ni a generar este tipo de conflictos que van por allí. Sí, el presidente está cometiendo error tras error. Hoy volvió a meter la pata feo
cuando empieza a dar cifras, de todo esto les voy a platicar, cuando empieza a hablar de cifras de los países que han registrado el mayor número de muertes. No, México, tristemente, México se encuentra en el tercer lugar de mayor número de muertos, de acuerdo a lo que los científicos suelen utilizar como una contabilización. Está en el tercer lugar, sí, desafortunadamente, después de Estados Unidos y Brasil, México tiene el mayor número de muertos y ya les platicaré las cifras del día de hoy. Es más, no se vayan porque creo que vamos a tener mucho de qué platicar a lo largo de la transmisión del día de hoy. Les estaba dando un panorama general, pero va a la entrada. Muy buenas noches, Alicia Esther, Lourdes Barragán, ¿qué tal? Muy buenas noches. Carolina Pérez Manrique, también buenas noches. Saludos, Raúl Miranda, Mili Naveja, también Jimena Loza. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá? Por casa, Gloria Naveja también, Joe Martínez, buenas tardes a todos. José Rafael Cárdenas, Pablo Díaz Pavami, Mili dice, hola, esto es un desorden, ya vi en redes fiestas, antros, el tráfico espantoso, ayer parecía un viernes normal y cada día más muertes, no entendemos nada y no aprendimos de los otros países. Y te diría que aparte para Estados Unidos este fin de semana es una prueba muy seria porque es un fin de semana largo para los Estados Unidos, es el lunes, el día del Memorial Day y todos los especialistas están a la expectativa de qué va a suceder, cómo se van a presentar las cosas. Por eso les decía, tenemos que ser serios en todos los temas, en todos los asuntos. Estados Unidos se está acercando ya, yo creo que mañana llega a los 100,000 muertos y vamos a platicar de todo esto en el curso de la transmisión. Mi estimado Anselmo Romero Mora, un abrazo, ¿cómo estás, Anselmo? Tete Audrey, María Luisa Naveja también, Dafne Russell, hace mucho que no estabas aquí. Hola, Dafne, qué gusto que estés por aquí nuevamente. Carolina dice, se congeló, soy solamente yo, pues ya me dirán en la producción si se está congelando y bueno, pues hacemos algún ajuste para mejorar. Marcos Gerardo Budevo dice, hola Juan, ayer hubo mucha interrupción de internet, por cierto, linda noche y saludos desde Miami Beach, Florida, y acá Trump ya abrió casi todo y masivo. No, y aparte, Marcos, esa obstinación porque se abran las iglesias, los centros de culto. No, no sé por qué de repente a Trump le urgió que las iglesias se abrieran y pues algunas iglesias le han respondido afirmativamente, sobre todo las de su base electoral, pero la alianza interreligiosa le hacía ver que no, que hay posiciones que establecen solamente los especialistas y son los que tienen que marcar la pauta. Y en el caso de los centros de culto, pues hay que ir también con mucho cuidado. Al menos en México todavía se están tomando medidas en ese sentido. También muchos saludos a Jaime Matos. Jaime, gracias por todo tu apoyo, siempre es muy importante. Sandy Grant, Mati Salinas, Mati, ¿qué tal? Qué gusto. Jenny Morales, Carlos Salinas, qué bueno que te estés dando este sábado. Ya te he visto muy activo con los temas agropecuarios, qué bueno porque no cabe duda que de lo que vamos a necesitar más para superar la cuesta económica en la cual estamos ya inmersos será apoyos a toda la parte campesina, a la parte del campo y a la generación de alimentos, a la exportación de alimentos. No perdamos de vista para quienes nos están acompañando, quienes no lo sepan, por ejemplo, en México hay 2 o 3 productos que se han convertido en vitales, fundamentales para la economía nacional, que son, por ejemplo, la exportación de aguacate, la exportación de berries, la exportación de productos muy especializados como los espárragos, hay Sinaloa con todo su peso, con toda su influencia en la producción de tomate, de jitomate, que es fundamental para todo el país. Entonces, toda esta parte de producción del campo va a ser fundamental y luego si nos extendemos a otras esferas como la producción de tequila, tequila que hoy en día es un producto de primer nivel en el mundo y que hoy hay más de 200 marcas en el mundo. Si bien es cierto que la mayoría de las grandes marcas se vendieron a holdings, a grandes empresas del exterior, todavía hay marcas pequeñas que van marcando la pauta. Yo ahora sé que he recomendado algunas, el propio Carlos, que me recomendó en días pasados una que ya les he
mencionado que se llama Tierra Noble, y pues digo, lo he mencionado por aquí ya en algunas ocasiones, así que mi querido Carlos, a seguirle echando muchas ganas para que el sector campesino esté en esas condiciones de traer más divisas a un país urgido de todo esto, porque sí, las partes positivas, las partes productivas van a ser indispensables para tener un empleo mejor pagado, tener un empleo en mejores condiciones y gente con quien ustedes trabajan. No doy el nombre porque sabes que le guardo mucho aprecio a esta persona y sé que está haciendo una gran labor en la producción, en generar fuentes de empleos, fuentes de ingresos, exportaciones y luego los pone uno de modo. Pero tú sabes a quién me refiero y sabes que es un gran empresario que está haciendo las cosas muy adecuadamente. Y para qué sacar a balcón no hay necesidad, ni siendo gente tan discreta, para qué la andamos exhibiendo. Mónica Piñera, saludos hasta Moab en Utah, muchos saludos. Ya veo que está todo bien, quizás le falló el internet a Carolina. Muchas gracias en producción que me están haciendo este comentario. Marcos dice, ayer se estuvo interrumpiendo, sí, ya lo estábamos comentando, es un horrible desastre aquí porque salieron a hacer relajo. Sí, también acá, Marcos, también en México está ocurriendo eso. Saludos en Sinaloa, Delia María, todo va bien con la transmisión, que bueno. Joe Martínez, desgraciadamente hay gente tan imagínense que han estado echando cohetes a deshoras de la noche, mis perros se pelean porque se alteran. Sí, en muchas partes, ayer también aquí por aquí en casa había fiestas, muchos movimientos. Y bueno, recuerden que lo que se está recomendando es que no haya grupos de más de 50 personas y en el caso de pequeñas concentraciones 10 personas. Entonces es cuidarnos. La distancia es la parte esencial de esta pandemia. La distancia física es la parte más importante si queremos disminuir los contagios. Es básico. Saludos Alma Sánchez, Carlos Guillermo Smite. Marcos Gerardo agrega, aquí los bares se atascaron, los centros comerciales y parece que se les olvidó el confinamiento. Sí, ayer por alguna situación personal tuve que salir hacia la zona de Andares en Guadalajara y estaban, pero llenos, llenos todos los restaurantes. Si están haciendo las cosas correctamente, si están cuidando la distancia física, cuidando todos los elementos que hay de por medio, bueno, se está reactivando la economía, se está reabriendo, pero hagámoslo de una manera ordenada. Si no, vamos a tener que regresar y bajo circunstancias bien complicadas. Leti de la Vega, por todo lo se lo quiere dejar a Dios, es el recurso del fracaso. No, aparte, ¿sabes qué, Leti? Dios no apoya irresponsables. Dios tiene muchas ocupaciones en el cielo y en la tierra y en todo lugar, como para que le estén echando más todavía. Ya quisiéramos, y además Dios es fe, Dios está en cada uno de nosotros. No voy a ponerme en este momento a proferir mis creencias o mis posiciones espirituales. Mal haría yo, creo que vuelvo a lo mismo. La fe, la parte espiritual se lleva en cada persona, cada ser humano, y quien necesita que se le dé un foro o que se lo diga un ministro o una persona con mayor preparación, pues para eso están los centros de culto, están los encuentros, están muchas esferas y me parece que en este caso la fe es fundamental, la parte espiritual es muy relevante, es muy trascendental, pero va ligada a cada ser humano, a cada persona. Estar haciendo desde el Palacio Nacional de México un foro. No escogimos un ministro religioso, no escogimos un pastor. En México se eligió, 30 millones de votantes le dieron la presidencia a López Obrador para ser un presidente de la República, no rector de un seminario. Así de simple y sencillo, no me meto en más. Dice Marcos, él dijo que si se mueren, que se mueran, a él no le importa, pues, y vienen las elecciones, a él no le importa, y vienen las elecciones, y él muy abajo. Sí, ayer, Marcos, ayer, él se refiere a Donald Trump. El día de ayer estaba muy enojado Donald Trump. Bien, estoy en mole, chile y picadillo, todavía no entro en los temas y estoy saludando mucho, pero ayer salió una encuesta que le disgustó una barbaridad a Trump porque la cadena Fox
que es la cadena favorita, que es en donde a él le gusta que lo mencionen, le daba 8 puntos de ventaja a Joe Biden, quien todavía no sale a la campaña porque pues está en confinamiento, él está cercano a los 80 años de edad y bueno, pues esta encuesta le molestó muchísimo, incluso invocó al ex presidente de la Fox, que ya murió, y murió acusado de mil porquerías, para qué se les recuerdo en este momento. Está enojadísimo, está enojado porque pues todo le indica que va a pagar caras consecuencias por haber gestionado pésimamente, como aquí, el tema de la pandemia. Entonces, ya les dije, hay tres presidentes en el mundo que han sido señalados por su pésimo manejo de la pandemia. Trump, Bolsonaro, y Bolsonaro no se diga, y López Obrador. Bolsonaro, por cierto, diciendo, ahí les va la palabra, dice, esta es una gripeciña, fue lo que dijo el señor. Imité la inflexión de voz del perro Bermúdez, pero así lo dijo el presidente de Brasil y dijo que él tenía que ponderar qué valía más, que murieran de hambre abriendo la economía o que murieran a causa de la pandemia, ¿no? Pues hay que tomar en cuenta las dos partes. El mundo entero ha estado inmerso en esa situación y Brasil se está convirtiendo en el epicentro después de que Estados Unidos ha empezado a disminuir el número de casos. Brasil se está convirtiendo en el epicentro de la pandemia. Les doy todas estas informaciones así sueltas como me van llegando, porque son parte de los comentarios de ustedes y para mí parte esencial es que tengamos este encuentro. Claudia Gabriela, buenas noches, maestro, buenas noches. También saludos a Carla Aparicio, mi querida Carla, un abrazo, muchas gracias por estar aquí presente. Mili dice, leíste lo de nuevo, un enfermo de cadera llegó a revisión al hospital universitario y contagió a 23 personas, ese no lo había visto, pero pues ya nos lo estás dando. Eso está sucediendo en algunas instancias. Irene Alvarado, saludos, buenas noches. Dice Marcos, aquí la distancia es de 2 metros. Así es, en Estados Unidos se sugiere que la distancia física sea de 2 metros. Ah, qué bueno que estás por aquí otra vez, mi querido Cuauhtémoc Cisneros. Y mira lo que son las cosas también. Mi compadre Héctor Huerta, hubo un tiempo en que coincidíamos en la reporteada Cuauhtémoc, mi compadre Héctor y yo, cuando éramos unos jovenzuelos. Cuauhtémoc se dedicaba más a los deportes no profesionales y Héctor y yo andábamos en la futboleada. Héctor y Cuauhtémoc eran compañeros de periódico y bueno, pues éramos un grupo que pues estábamos muy jóvenes todos en aquel tiempo. Gracias a los dos por estar dándose tiempo de coincidir por aquí, compadre. Sabes lo que se te quiere, lo que se te estima. José Guillermo Aguilar Díaz, Marce Naveja, también gracias. Dice Marcos, me dijo mi familia de la Ciudad de México que hay mucha contaminación por la termoeléctrica de Tula. Sí, esto se ha venido señalando, pero pues se sigue utilizando el combustóleo y el carbón para la generación de electricidad y es lo que han señalado, Marcos, que hay mucha gente que se ha contaminado y que ha sufrido enfermedades a causa de todo esto. Carla Aparicio dice, hoy los tianguis abiertos, la mayoría son con tapabocas cuando es el momento cumbre de la pandemia. Sí, estamos en este momento todavía subiendo en la cuesta, todavía subiendo en la cresta y por más que estén diciendo tanto el presidente como el subsecretario López Gatell que ya está domada la línea, no, no está domada, viene todavía la meseta, que es un periodo largo de una buena cantidad de muertos. Miren, aprovecho de una buena vez, ya que fue en Nuevo León, me dice, mire, sí, sí, eso sí lo leí por allí, sí leí el caso que se produjo. Es más, creo que ayer comentamos alguna cosa al respecto. Miren, les doy las cifras del día de hoy. Normalmente, por el tipo de reportes que se están haciendo en México, hacia el fin de semana baja el número de muertos y contagiados. Luego, entre lunes y martes se da un brinco. ¿Por qué? Pues es que son las formas que están dando de informar. Bueno, confirmados, contagiados confirmados. Gracias Jaime Matus por toda esta información. 65.856. Ese es el número que se dio el día de hoy. Muertos. Estamos en 7.179. La diferencia, ayer
hasta ayer fueron en las últimas 24 horas creció el número de contagiados en 3.329 y el número de muertos en 190. El índice de letalidad en México está en 10.90. Ayer recuerdan que estaba en 11 y fracción. Hoy está en 10.90. En el mundo hoy es del orden del 6.5. O sea, estamos con un índice de letalidad mucho más elevado en México que en los demás países del mundo. ¿Por qué? Pues porque nosotros empezamos más tarde con este crecimiento. Es lo que el presidente no entiende. De veras, causa mucha pena que el presidente de un país esté dando información tan errónea como la que está presentando el día de hoy el presidente. Miren, da conferencias de prensa todos los días y hoy dio vergüenza cuando empieza a dar información porque empieza a decir que el mayor número de muertos lo registra Bélgica y él lo está refiriendo a por millones de habitantes. No, no, no se puede medir por millones. ¿Por qué? Porque hay países que tienen una cantidad una población mucho más estrecha y se hace por 100.000 habitantes. Matemáticamente es una cifra más adecuada. No, no me pregunten a mí, yo no soy experto. Yo simplemente les digo que en el mundo, la Organización Mundial de la Salud, todas las instancias están haciendo una comparación para establecer qué países tienen el mayor número de muertos y lo están haciendo por cada 100.000 habitantes. Y por cada 100.000 habitantes el mayor número de muertos lo tiene Estados Unidos, el segundo lugar lo tiene Brasil y el tercer lugar lo tiene México. Lamentablemente esa es las cifras que se están registrando en todo el mundo y yo se los comparto de esa manera porque es como se está presentando. Miren, Brasil, por ejemplo, que les decía, está ya siendo el epicentro. Ya es el segundo país con más contagios de coronavirus en el mundo. Brasil ha superado el viernes a Rusia y se coloca como el segundo país con más contagios de coronavirus y por detrás de Estados Unidos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, que es la que está llevando toda esta información. El país se ha desarrollado de esta manera y es como se está presentando la información de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, yo lo único que hago es compartirles las cifras que realmente se están utilizando en todo el mundo y que son las que están reinando con respecto al mayor. No es ninguna distinción ni significa nada, no, simplemente es lo que está pasando, lo que está dándose a conocer. A propósito, Brasil también tomó la decisión de prolongar por 30 días el cierre de fronteras por coronavirus. Esta medida aplica para las fronteras aéreas y terrestres. El gobierno prolongó 30 días el cierre de todas sus fronteras luego de que se colocó como el segundo país con mayor número de contagios de coronavirus. La decisión fue publicada en el Diario Oficial de los Estados Unidos, así que para que ustedes se den cuenta cómo es que se están presentando las cosas. Miren, en cuanto tengo aquí países con más casos, en el caso de mayor número de casos de coronavirus, está Brasil en segundo lugar también, atrás nada más de los Estados Unidos. Y allí sí nosotros estamos en otro nivel porque tenemos cifras que no han sido tan confiables, tan presentadas adecuadamente como debiera ser, porque se dice que no tenemos el número exacto de lo que está pasando. Los 10 países con mayor número de muertes y México entró en el top 10 de los de mayor número desde hace tiempo. Entonces les estoy compartiendo esa información porque de esa manera es como se ha venido dando. También muchos saludos, Manuel Contreras, a Chacho Manuel Castillo. Miguel Ángel dice, buenas noches, ayer tomé mi bicicleta y anduve por el famoso Boardwalk en Atlantic City e increíblemente lucía prácticamente solo. Tomé fotos, no sé cómo compartírselas. Saludos. Explícale a Miguel Ángel cómo nos las pueda compartir, Maru, y le podemos recibir todas estas fotografías y vemos cómo pasarlas por aquí. Saludos a Ivonne Cázares. Ivonne, qué gusto. Lucy Bustamante, también saludos en Sinaloa.
Mili dice, te dejo la información. Ah, pues la leo de una vez. Así las cosas al día de hoy en Nuevo León. Además, reportan brote de COVID-19 en el hospital universitario, 23 casos positivos entre enfermeras y doctores. El familiar de un paciente fue quien contagió. Por tal motivo, ya no habrá visitas. Eso es el detalle de la información. Muchísimas gracias. Mira, César que está en Guadalajara, César Huerta Salcedo, que es periodista de Guadalajara, y su papá que está en Ciudad de México. Me decía mi compadre que de las cosas muy complicadas es no poder estar viniendo en Guadalajara a ver a los muchachos, a ver a sus hijos, y pues él tiene que estar confinado en Ciudad de México, como su servidor tiene que estar confinado en Guadalajara y no puede ir a su oficina en Ciudad de México. Yo tengo ya tengo aquí más de 70 días sin parar, sin poner un pie en mi oficina en la Ciudad de México. Pues sí, sí, así nos agarró, así nos encontró la situación a muchas personas. Les platicaba en días pasados lo de Pepe Aguilar, que Pepe Aguilar y familia estaban en Zacatecas y tuvieron que quedarse. Ellos viven en Estados Unidos y bueno, pues los artistas, como ustedes saben, han tenido que suspender todas sus presentaciones y están grabando cosas y están haciendo. Pepe Aguilar y familia tienen un blog muy interesante, muy bonito, que les recomiendo que lo vean por allí. Cuauhtémoc Cisneros, también saludos para Héctor Huerta, te los comparto, mi querido compadre, y ahí está el saludo que anda aquí tu muchacho participando. Les doy todos estos comentarios. Y a propósito de ese tipo de datos que nos estaba diciendo Mili con respecto al caso de Nuevo León, también esto que está pasando en la Ciudad de México, miren, se lo reporto de una buena vez. Afuera del Hospital Choco, en la alcaldía de Benito Juárez, la espera para recibir un informe médico es larga para los familiares de pacientes internados por COVID-19. Este nosocomio está saturado y sin cabida para más casos de coronavirus. Con listas en mano, médicos y enfermeras salen a vocear el nombre de los pacientes para que algún familiar se acerque. A veces el personal debe gritar o repetir con voz más alta el nombre, pues el cubrebocas y careta disminuyen el sonido de su voz. Este es el momento de que pregunten a los médicos todas las dudas sobre su paciente, grita una enfermera. Luego forman a las personas que pasarán a recibir informes. Todos toman sana distancia, llevan cubrebocas, guantes, algunos también caretas. Adentro deben lavarse las manos y ponerse gel antibacterial para acercarse a una mesa en donde llegan los reportes de salud. La espera puede alargarse hasta 4 horas. Termina con un informe de 2 minutos. Las banquetas son ocupadas por las personas que ven pasar los minutos, las horas, platican entre murmullos y para hacer alguna llamada telefónica se alejan de la puerta principal como evitando romper el silencio. No todo es malo afuera de Choco. Ante la espera, siempre es mejor tener el estómago lleno. Eso lo sabe la señora Rocío, quien desde Zumpango, en el Estado de México, lleva tacos de guisado a familiares de pacientes, indigentes, policías que resguardan la zona y empleados de una tienda de conveniencia. Oye, Maru, el de Choco es el que está sobre Eje 7, es el que vemos cuando vamos rumbo a la zona de universidad y que está frente a la alcaldía de Benito Juárez, porque si es ese, siempre tiene unas filas enormes, ¿eh? Pero yo sabía que era maternidad, ¿no? Yo sabía que allí las filas normalmente eran de maternidad. No sé si me estoy equivocando, esto ya en la colonia, entre las colonias Narvarte y del Valle. Bueno, pues es un dato más bien cultural para poder tener la información con respecto a lo que está pasando en este hospital. Fíjense cómo están pasando las de Caín algunas personas. Miren, este dato me ha molestado desde que lo he venido oyendo por parte del canciller, del secretario de Relaciones Exteriores, que salga a dar informes del número de contagiados y el número de muertos de mexicanos en Estados Unidos. No hagan el ridículo, hagan las cosas bien. No es fácil sacar el número de mexicanos muertos en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque muchos ni siquiera enteran al consulado de que murieron sus parientes. Muchos mexicanos ya ni tienen contacto y mueren allá. Sus familiares simplemente los están o sepultando o llevados a un nicho. No tienen el número y están dando los datos como si fueran datos confiables, como si fueran datos realmente para poderlos estar presentando. Y no está bien que estén diciendo que más de 1,000 mexicanos
muertos en Estados Unidos, según el reporte. La cifra de compatriotas fallecidos a consecuencia del COVID-19 en Estados Unidos rebasó 1,000. De acuerdo con Relaciones Exteriores, son 1,036 mexicanos que han perdido la batalla en contra de la enfermedad. Nueva York sigue siendo la entidad en donde el número de fallecimientos de mexicanos es de mayor de 671, seguido de California, que registra 103, e Illinois con 73. No, no, no hagan el ridículo, de veras. De esos casi 100,000 que hay en Estados Unidos, México tiene más de 1,000 muertos en los Estados Unidos, por lo que les estoy diciendo, los consulados no tienen el registro de la mayoría de los paisanos que viven allá, menos van a tener los casos de las personas que están cayendo con contagio y posteriormente en muerte. Mejor digan, son los que nosotros tenemos registrados. Ah, qué diferente. Los que tiene registrados el gobierno son 1,076, pero son muchos más, muchos, muchos más que los 1,000. Están como con los muertos que están dando en Ciudad de México y que les descubría Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que eran 3 veces más. Las cifras son muy especiales, son muy diferentes. No estén dándolas nada más por darlas, no, no es saludable, no llevan absolutamente a nada. Carlitos Lorenzana, mi amigo, ¿cómo estás en Metepec, en el Estado de México? Un fuerte abrazo, mi querido Carlos. Es un gusto que una gente de tu calidad, un comunicador de primer orden, me acompañe en estas transmisiones. Leti de la Vega dice, exactamente, mi comentario fue en base a que comentaste cuál es la prisa de Donald Trump por abrir los centros de la fe. También considero que la fe es necesaria para la resiliencia espiritual. Por supuesto, Leti, sí, en estos momentos la fe, en lo que sea, en lo que sea que uno cree, en uno crea, es fundamental en momentos en momentos de estas circunstancias, más bien en esas circunstancias es que requerimos de poder adentrarnos en nosotros mismos, de hermanarnos, de abrazarnos, de acercarnos con aquellas personas que nos dan, que nos permiten salir adelante de las dificultades. Yola Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Carlos Díaz Morales, te extrañábamos, mi querido Juan Carlos. Saludos desde Tlaquepaque, muchos saludos también a tu familia, mi querido Juan Carlos. Un abrazo para todos ustedes. Mario Hernández, también saludos. No hay forma de compartir fotos, pero si me la envía, aquí está el correo de Miguel Ángel, si nos manda ese correo y luego la subimos como post, ahí está la información. Saludos César Martínez, mi querida Lore Godoy, ¿qué tal? Mucho gusto en que estés participando. Está sobre Cuauhtémoc, cerca del eje 8 Sur, es donde está el hospital de Choco, que es el que estábamos comentando. Saludos a Ani Ruiz, a Ricardo Platini. Ricardo, un abrazo. Migdelina Durazo, Migde, ¿cómo estás? Hace mucho que no sabía de ti, si no fuera por las redes sociales. Migde es de Sonora, hasta donde te tengo detectada, estás en Hermosillo. Si es así, confírmamelo. Va, un fuerte abrazo, sabes que eres alguien que, como mi alumna, tuvimos una muy buena relación, fuiste una de mis alumnas brillantes, una gente de primer nivel, Migdelina Durazo, que no tiene nada que ver con el Durazo que quiere ser gobernador de Sonora. Bueno, creo que no, o sea, si tienes algo, pues ya dije eso, Migde. Saludos, Dinael Hinojosa López, muchos saludos. Paco Méndez, Paco, ¿dónde andas? Un fuerte abrazo, hace mucho que no te aparecías por aquí. Un fuerte abrazo, andabas también por California. Miren cómo nos hermana esta red, es de las cosas que me gustan mucho. Y bueno, pues ya de una vez le voy a entrar a la parte más fea de lo que quiero tratarles el día de hoy. Miren, hoy la revista Proceso está publicando un reportaje que no le va a gustar nada al presidente de la República, pero que va de acuerdo a lo que hemos dicho muchos, a lo que han dicho los especialistas y quienes nos hemos preocupado porque lo que está sucediendo en el país al no hacer un programa de rescate económico como lo están haciendo en otros países del mundo, va a ser más difícil que salgamos de la crisis económica. En su Twitter, Salvador García Soto, el periodista tapatío, dice la portada de Proceso de esta semana con un reportaje donde economistas y analistas advierten que si López Obrador insiste en no aplicar programas de rescate y apoyo al empleo y los sectores productivos como han hecho casi todos los países, va a llevar al país al desastre. Miren, gracias a mi gran aliado, el
como es mi pariente, es mi amigo y ha sido también mi compañero de trabajo, no hallo cómo calificarlo, pero Oscar Holguín me hace llegar el detalle de la publicación. También me lo envían otros amigos de la revista Proceso. Voy a leerles las partes sustanciales de la revista en el entendido de que Proceso tiene la opción, uno, de que lo lean a través de la revista en papel, dos, que lo lean suscribiéndose online. Les voy a leer las partes sustanciales, las entradas de la nota y bueno, ya a responsabilidad de cada quien porque pues de algo tienen que vivir también este tipo de publicaciones y el título se llama La estrategia de AMLO empuja al país al abismo. Es un trabajo realizado por Juan Carlos Cruz Vargas. Dice, la estrategia económica de Andrés Manuel López Obrador va en sentido contrario a su discurso de defender primero a los más pobres, opina el investigador y profesor de economía de la UNAM, Juan Carlos Moreno Brid, igual que numerosos analistas del sector privado y la banca. El académico advierte que al no seguir el ejemplo de otras naciones en su lucha contra el COVID-19 y la crisis financiera agravada por la pandemia, el presidente lleva al país al desastre. Les he dicho, esto lo he venido diciendo y ustedes saben, los que me acompañan casi cada noche, han visto cómo algunos simpatizantes del presidente me han agredido y lo siento mucho, pero las cosas van para allá, vamos a una crisis de grandes dimensiones. Lean este reportaje que más adelante tiene otra parte en la que dice no habrá bienestar sin una reforma fiscal. Representantes de organismos multilaterales y empresarios consideran que sin una reforma fiscal integral y sin estímulos tributarios será muy difícil proteger los ingresos de las familias, el consumo y la sobrevivencia de innumerables unidades económicas. Luis Fonserrada, economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio, recomienda diseñar un sistema de fiscalización equitativa. De lo contrario, el gobierno de la 4T estará lejos de alcanzar sus objetivos de bienestar. Miren, esto lo voy a decir como todo a título personal y con base en las cosas que leo y que trato de traerles. Uno, tenemos un sistema de salud roto, no ahora de la pandemia, desde antes, desde mucho tiempo atrás. Se venían dando pasos hacia adelante en algunas formas. El Seguro Popular fue un gran avance. El Seguro Popular no era una institución como el Seguro Social, no, era un sistema financiero, un sistema administrativo para dar facilidades de que los ciudadanos que no tenían ningún tipo de protección de seguro social, de ISSSTE y quisieran o necesitasen atenderse, pudieran ser sujetos de una atención. El Seguro Popular benefició a millones de mexicanos. ¿Defraudó a muchos? Sí. ¿Hubo corrupción? Sí. ¿Hubo rateros? Sí. Todo esto sí. Pero no era indispensable desaparecerlo. Era indispensable transformarlo, pulirlo, mejorarlo. Conozco muchas personas que se veían beneficiadas por el Seguro Popular. Como se dieron las cosas el año pasado, que hubo una crisis muy grave porque el gobierno no supo comprar los medicamentos, se dio una crisis de desabasto que agravó la situación del sistema de salud. No necesito decir mucho ni estar hablando mal de un gobierno, me basta con recordar las razones por las cuales el director general del Seguro Social, el primer director general que fue Germán Martínez, renunció al Seguro Social porque encontró que había demasiados obstáculos administrativos que impedían poder enfrentar la situación y él prefirió retirarse y regresar al Senado, para el cual había sido electo por el partido Morena. Eso lo dio todas las explicaciones, está en la carta, ustedes googleen la carta de Germán Martínez y van a ver cuáles son las razones por las cuales se retiró de la dirección del Seguro Social. Esto ocurrió en mayo del año pasado, cuando se habló de un sistema de salud roto. Lejos de enfrentar la situación que estaba predominando, el presidente de la República prefirió que se estuvieran haciendo mal las compras de medicamentos. Prefirió estar haciendo grilla que activar
el término, la finalización de muchas instalaciones. En eso tiene razón López Obrador. Muchas instalaciones estaban a medio terminar. Sí, por supuesto que sí, pero en lugar de estar haciendo grilla, había que terminar los hospitales, las obras que estaban en proceso de construcción, en proceso de terminación. Eso nos llevó todo 2019. En 2020, cuando arranca el año, hacen el anuncio que desaparece el Seguro Popular para dar entrada al INSABI. Lo hicieron con las patas. Y nada más, otra vez, acuérdense lo que pasó en enero, cuando se anunció lo del INSABI y se dijo, lo están haciendo muy mal, lo están presentando de pésima manera. Y al mismo tiempo estaba la falta de medicamentos para los enfermos con cáncer, particularmente para los niños. ¿A dónde estoy yendo con todo esto? A ubicarlos en los problemas que ha generado el sistema de salud roto y luego el problema económico al que nos hemos enfrentado. ¿Cuándo se produce todo esto? Se da el aviso de la Organización Mundial de la Salud de que se estaba incubando una epidemia que se convirtió en pandemia en todo el mundo. México, en lugar de que su gobierno preparara las condiciones para enfrentar esta pandemia, se dedicaron a la grilla, se dedicaron a las giras, a mordisquear niños, a desmentir, a no sé cuántas cosas, y en lugar de prepararnos, pues ya les he dicho, se prefirió vender el instrumental, todos los elementos médicos que se necesitan ahora, se le vendieron a China en febrero y se debieron de comprar en abril. Esta historia se las he platicado, no sé, 20 veces, ¿no? Ok, eso sucedió en el sistema de salud. Cuando la economía mundial se paraliza, ¿por qué? Pues porque el principal productor del mundo, Estados Unidos, y el segundo productor más importante del mundo, que es China, se paralizan, la economía entra en un colapso. ¿Sí? Se colapsa todo porque hay una parálisis económica en todo el mundo que lleva a qué? A que la economía se trastocó absolutamente y hemos hablado, por ejemplo, de que la economía de Estados Unidos ha sufrido un retroceso del orden del 5%. Para una potencia como Estados Unidos es un montón. Traen 39 millones de desempleados que han solicitado el apoyo del Seguro Social. Ese es el panorama mundial que se ha presentado con la economía. La economía está en este momento en una situación crítica. El segundo trimestre va a cerrar de una manera muy difícil, muy complicada para todo el mundo. La esperanza es que ahora que se están reanudando las actividades en la mayoría de los países del mundo, la economía empiece a reaccionar y que esa caída en el segundo trimestre se rebase en el tercer trimestre y en el tercer trimestre empiece una recuperación para que en el cuarto trimestre, que va de octubre a diciembre, la economía no esté tan golpeada como se encuentra en este momento. ¿Qué sucede en México? En México ya les he dicho que todo indica que el segundo trimestre traerá una caída que pudiera estar del orden del 7, el 8, el 9% y que como están dándose las cosas, el desempleo va a ser tal, la pérdida de empresas alcanzará tal dimensión que México difícilmente va a superar la situación económica en el segundo, en el tercero y menos en el cuarto trimestre. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que nuestra economía se va a trastocar este año y se va a trastocar a un grado que los más optimistas dicen que nuestra economía va a decrecer hasta en un 8% y los pesimistas advierten que pudiéramos tener una situación récord en caída, que pudiera significar una caída del 12 o del 14%. Y ustedes dirán, ¿y cuándo nos vamos a recuperar? Bueno, les doy el otro dato. El dato es que para 2021 el crecimiento, por mucho optimismo que hubiera el año que entra, el crecimiento del país sería del orden del 3% con mucho optimismo. Si perdiésemos, pónganlo ustedes en el 8%, vamos a recuperar nada más el 3%, o sea que traeremos un retroceso del 5%. O sea, va a ser una crisis tremenda. Yo decía, el jueves decía que era muy temerario en hacer una afirmación, pero les dije a mis compañeros, a Magda Bastida y a Raúl Frías, se los dije, sé que soy temerario.
el sexenio de López Obrador ya se acabó. Y ya se acabó porque económicamente vamos a tener problemas hasta 2024, que es cuando terminaba. Y hasta 2024, con las decisiones que se están tomando, va a ser más difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inversión se está yendo, porque la inversión se está inhibiendo con la toma de decisiones que está haciendo este gobierno que está ahuyentando a la inversión y que está provocando este choque en el cual nos vamos a enfrentar. Miren, tengo mucha esperanza. Ya les di algunos elementos del número de la revista Proceso. Les recomiendo que la lean. Si quieren, compren la revista. No, no me pagan por hacerle publicidad. Es más, mis posiciones normalmente están ajenas, están lejanas a la revista Proceso. No somos de un pensamiento semejante, pero no puedo menos que reconocer cuando me parece que están haciendo un número que nos advierte de cosas muy preocupantes. Entonces, quien quiera comprar la revista, pues ahí tendrán elementos, ahí tendrán más de qué leer, y quien quiera pagar por internet también. Mi compadre Héctor Huerta trabajó mucho tiempo en la revista Proceso. Él fue de la gente que trabajó con Julio Scherer mucho tiempo allá en Ciudad de México. De hecho, cuando dejó Guadalajara, inicialmente se fue para trabajar en Proceso y después ya estuvo en ESPN. Así que sabe él de qué estoy hablando y lo hemos platicado en pláticas de compadres que no vienen al caso ahora porque pues no se trata de estar sacando a balcón cosas personales. Miguel Ángel, tristemente hoy como orgulloso jalisciense me apena la decisión del Congreso al aprobar el endeudamiento. Ese es otro tema, Miguel Ángel. Hay una gran efervescencia por un crédito que solicitó el gobierno del estado de Jalisco que no se ha explicado claramente para qué lo solicitaron, porque es un endeudamiento que agrava la situación económica. El gobernador ha tratado de dar explicaciones. No me quiero meter en situaciones muy particulares porque como ven, tengo la fortuna de que me acompañen en estas transmisiones personas de muchos lugares de la República, y si entro a cosas muy particulares, entonces pues creo que me diluyo demasiado. Saludos a Herminia Ramírez Reynoso, a Jesús Díaz también, primo, ¿qué tal? A Alejandra Naveja también muchos saludos, a Sonia Robles, Belinda Partida Morales, muchos saludos. Mi querido Miguel Jaramillo Luján, Maru, búscame por allí el documento de Miguel que queríamos compartir hace algunos días. Miguel Jaramillo Luján es un comunicador de primer orden. Les recomiendo su página. Él todo lo que es marca poder orienta mucho, sobre todo en estos tiempos en que necesitamos reevaluar la comunicación de las empresas, buscar cómo vender más, y todo esto lo está haciendo mi amigo Miguel Jaramillo. Búsqueme por allí lo que íbamos a compartir del trabajo de Miguel, que en días pasados él lo puso en sus redes sociales, y en un momento más se los comparto para que vean el trabajo de estos comunicadores. Miren, por ejemplo, les hablaba de Carlos Lorenzana. Carlos hace un trabajo de comunicación en Metepec, en donde capacita a gente en materia de comunicación, en materia de diferentes ámbitos en la comunicación social. Y bueno, pues aquí es en donde coincidimos muchas personas, muchos profesionales que nos dedicamos a otra cosa, ¿eh? No nos dedicamos a esto. Esto es un pasaje que para mí ha sido un placer, porque la verdad yo no esperaba una respuesta tan formidable como la que he tenido en estas oportunidades de estar con ustedes y de estar construyendo algo de comunidad. Fíjense de lo que dice también la revista Proceso, dice grabar las tienditas. Esto lo está titulando una fallida contrapropuesta empresarial. Y lo que señala en su nota Claudia Villegas: sin una reforma fiscal de fondo y frente a la advertencia del sistema de administración tributaria de incrementar la fiscalización de impuestos no pagados, la respuesta de los grandes empresarios, además de buscar apoyos tributarios, fue pedir a la autoridad que los micronegocios, la tiendita, el spa, la peluquería, esos son los micronegocios, paguen impuestos en tiempo y forma. A principios de marzo llegó a las oficinas del SAT una propuesta para fiscalizar y regularizar a las tiendas de abarrotes de todo el país, a casi 1 millón de micronegocios que pertenecen al subsector del comercio al menudeo.
dedicado a la venta de alimentos y bebidas. La idea provino de uno de los representantes de las grandes empresas que venden a esos negocios bebidas carbonatadas, los refrescos, a gran escala. A principios de marzo, en las oficinas del SAT, el ejecutivo y representante de uno de los organismos cúpula más importantes del sector privado fue notificado por primera vez sobre la decisión del gobierno federal de ejercer la fiscalización efectiva, pero entre grandes contribuyentes para recuperar deudas. Bueno, no hay duda, todos tenemos que pagar impuestos, eso no tengamos la menor duda, todos tenemos que pagar impuestos, no nos vamos a escapar, si queremos sacar adelante el país, lo tenemos que sacar con estas situaciones que estamos viviendo. Entonces, les estoy compartiendo esto. Cuauhtémoc Cisneros, la impericia del gobierno del Estado para manejar la emergencia sanitaria, así como el oportunismo de sus funcionarios para realizar compras sin siquiera ser licitadas, ha dejado al Estado en Jalisco, estamos hablando de Jalisco, en situación de indefensión. El decreto de encarcelamiento en casa provocado por la falta de previsión oportuna trajo como consecuencia una pandemia económica que ahora quieren resolver, me perdí aquí, quieren resolver con dinero ajeno y sin afectar sus evidentes negocios. El permanente endeudamiento del gobierno de Movimiento Ciudadano, el más alto de la historia, parece no tener límite y pone al sector trabajador como pretexto, sin presentar un plan de apoyo, ni mucho menos rendir cuentas de lo gastado a la fecha. Su falta de visión es manifiesta y en su audacia y ansia de poder solo atinan a presentar la opción del nuevo crédito para apoyar el desarrollo de las micro y medianas empresas. Esta es la visión de Cuauhtémoc Cisneros y con mucho gusto se lo estoy compartiendo. Saludos, Nena de la Torre, muchos saludos, Omar Butrón y Teresita Valdivia. Tere, hacía tiempo que no te veía por aquí, gracias por estar nuevamente participando. Miren, hay un exalumno que es un comunicador muy brillante, que es Guillermo Rentería. Guillermo Rentería, cuando terminó la carrera, al poco tiempo, fue de los comunicadores que estuvieron con Ernesto Rufo cuando fue el primer gobernador de oposición en México y él estuvo trabajando en ese proyecto. Posteriormente maduró, se convirtió en un muy reconocido comunicador y hoy, como ustedes saben, Baja California está entre los estados con mayor contaminación. Les voy a compartir por esta vía el video que ha impulsado Memo Rentería porque Baja California es el segundo lugar de mayor número de contagios en el país después de la Ciudad de México. Esto ya lo hemos comentado muy al principio, incluso les presenté las declaraciones del gobernador. Bueno, el video que presenta hoy Memo Rentería se los quiero compartir porque es un llamado al presidente de la República. Él ha hecho una campaña con un lema que dice 1, 2, 3 por mí y la gente que quiero con respecto al COVID-19. Entonces, Guillermo Rentería fue el creador de gran parte de la plataforma publicitaria del Bronco y bueno, ya podríamos entrar a otros temas, ¿no? Pero estamos hablando de un muy exitoso comunicador y este es el video que me mandó. Un mensaje para el presidente de la República, por favor. Tengo la idea de que si por qué el avión presidencial no lo echa a pagar y no lo llena de doctores, de enfermeras, de camas, de respiradores, de tapabocas y de todo. Mándenlo en chinga. 1, 2, 3 por mí y por mis amigos y por la gente que quiero aquí en Baja California, en Tijuana, en Mexicali, que tenemos un grave problema. Este es un mensaje para el presidente de la República, a los medios de comunicación, a usted si lo puede replicar y hacérselo llegar, pues se lo agradeceremos mucho. Como verán, no soy ni Derbez, no soy Chicharito, ni soy Talía. Soy Memo Rentería, un mexicalense muy preocupado por lo que está pasando en nuestro estado, con ciudadanos, con mis amigos y familiares que están en riesgo. Se me ocurrió una idea, presidente. Hoy que lo escuchas decir que oficialmente el monstruo está domado, aplanada la curva y que ya no hay nada de qué preocuparse, pues qué bueno que así sea en el resto del país. Pero pues, ¿qué cree? Acá en Baja California no sé qué habrá pasado con el gobierno del estado o todos los municipios que pertenecen a su partido. Alguien no calculó bien, pero aquí se les está haciendo bolas el engrudo y acá en Baja California pues tenemos otros datos. Aquí sí estamos en este momento en crisis.
en crisis muy, muy seria. Entonces, con esto que escuché de que en otras partes tienen ya resuelto el animal y domado el problema, se me ocurre que si por qué no sube en el avión presidencial, que de todas maneras ya está pagándose, lo llena de doctores, tiene mucha capacidad, y de enfermeras, y de equipo técnico, y de camas, y de respiradores, y todo lo que ya no hayan usado, y nos lo manda para Baja California en chinga, a la brevedad, o antes, si es posible. Se lo agradeceríamos mucho, se lo pedimos de la manera más atenta, se lo demandamos porque es una emergencia. Acá también en Baja California somos parte de este barco que se llama México, y acá el barco está haciendo agua, se está hundiendo. Así es que 1, 2, 3 por mis amigos y por la gente que quiero acá en Baja California. Ahí tienen el mensaje de Memo Rentería, los quise compartir con ustedes. Memo es una gente a la que respeto mucho, a la cual le debo gratitud en muchas cosas y particularmente creo que es muy oportuno. No, Memo, no te confundas, en todo el país está igual, el problema no se ha domado. Esas son frases realmente que tú sabes muy bien de qué se trata la propaganda y lo estamos viviendo. El presidente le da unos bandazos como los que dio hoy. Oigan, qué pena, ahora sí que qué pena con el compadre, ¿eh? No supo decir belga o sintió que era una palabra ofensiva. ¿Por qué se le ocurrió? No sé si tengo el video por aquí, pero pues ya está en todas las redes sociales está. Total, el presidente de la República que empezó a decir que el país con mayor número de muertos por millón de habitantes, que es lo que les decía, no se mide por millón, normalmente se mide por 100.000 habitantes. Bueno, pero él dice, le doy el crédito, él así dijo, los países con mayor número de muertos por millón de habitantes son Bélgica y España. Y dice, y mi condolencia para los españoles y y pasan, según midió un tuitero, o tuitera, no me acuerdo, 12 segundos. 12 segundos después de que dice el gentilicio españoles y se queda 12 segundos así. Bueno, a los habitantes de todo el mundo. Pues todo el mundo le respondió. Presidente, a los habitantes de Bélgica se les dice belgas. Y no es una mala palabra. No es otra forma de referirse al órgano masculino. Así se les dice. Así se les dice. Así de simple y sencillo. Así de clarito como se lo estoy diciendo. Entonces, pues, ¿se acuerdan que tengo en mi canal de YouTube algunas cápsulas recomendando cómo los mandatarios, los jefes de gobierno, los jefes de organizaciones tienen que decir las cosas con preparación, no pueden salir a improvisar a lo menso, tienen que prepararse, para eso existen los equipos de trabajo y el presidente sale y quiere hablar, y entre más habla uno, más errores comete. Esa es de las cosas que están predominando. Y miren, otro problema que les quiero comentar sucedió el día de hoy cuando se subió un tuit de la Secretaría de Energía. Bueno, hasta aquí lo del presidente de la República. Creo que sí quedó claro, ¿verdad? Que hoy se equivocó para variar con respecto a cosas en las cuales se tropieza. Bueno, quiero comentarles que hoy la Secretaría de Energía ofreció una disculpa pública, la secretaria en particular, Rocío Nale, mediante sus redes sociales por el uso indebido de la cuenta oficial de Twitter de la dependencia. Una disculpa pública debido a que la cuenta oficial de la CENER se usó inapropiadamente, dijo la titular. Una disculpa, se quiso llenar de disculpas la secretaria Nale con respecto a este tuit que se publicó y que luego fue borrado. Pero lo que salió en el Twitter, miren, se lo pongo aquí para que lo vean, ¿sí? Fue este tuit que decía, así es, dice CENER México, sus ataques al gobierno MX, el presidente López Obrador, Rocío Nale, Luisa Alcalde, Irma Sandoval y a sus familiares solo son el resultado de una bestia herida de muerte. Red AMLO, y vienen otra serie de tweets. Y bueno, pues esto fue usado por el equipo de comunicación de la Secretaría. Bueno, pues ya le contesté. Por ejemplo, Pascal Beltrán del Río señalaba lo siguiente con respecto a todo esto. Creo que me quedé con poca luz porque no conecté la lámpara. Bueno, pues han de disculpar, espero que
no se vea muy mal y que tengamos, ahí está la lamparita de nuevo, ahí está. Espero que me aguante. Cometí, les digo que se descuida uno y ahí está, se descuida uno a lo menso, así como lo digo para otras personas. Dice Pascal Beltrán del Río en su Twitter, ¿cuál será la consecuencia de ese uso inapropiado? Es lo que le están preguntando. Por su lado, el experto, un gran experto en materias de energéticos, de energía, Gonzalo Monroy, quien me precio de seguir y de leer con mucha constancia, dice, secretaria Nale, lo preocupante más allá del desatino y probable ilegalidad de uso de cuentas oficiales es la coordinación con la red AMLO para el ataque a ciudadanos. Atendiendo a lo expresado explícitamente por el presidente López Obrador, ¿habrá despidos por ello? Eso es lo que le están preguntando. Y bueno, ya que estoy con cosas de Twitter, hoy ya, a ver, ya les dije lo que se publicó por parte de la Secretaría de Energía, que fue una tarugada, que fue un error y que están ofreciendo disculpas. Antes de irme, luego me emociono y no agradezco participaciones. Yola Contreras, ¿qué tal? Mucho gusto. Miguel Ángel Asesores, dice Mili, diría mi jefa la Magis, lo que Natura no te da, los cargos menos. Bueno, la frase la conocemos por lo que Natura no da, Salamanca no provee. Bueno, saludos también a Bernabé Bañuelos Ansaldo. Muchas gracias, Bernabé, por estar tan presente en estas oportunidades en que estamos haciendo comunidad, en que estamos haciendo este trabajo que ha sido muy placentero. Lourdes Mendoza, que es una columnista del periódico El Financiero y también participa en programas de Televisión Azteca, cuentan que la doctora Claudia Díaz, del Seguro Social de Hidalgo, anda muy apurada con su jefe de médicos, el doctor Villeda, borrando evidencia de los equipos. Además, rehicieron actas, contratos y modificaron precios de ventiladores del hijo de Manuel Bartlett, porque dicen que eran usados. ¿Qué tal, ¿Tu IMSS será? Bueno, pues para que tengan ustedes la información y para que tengan más elementos de dónde compartir, bueno, pues ahí tienen lo que está pasando con respecto a esta situación que está predominando con el Instituto Mexicano del Seguro Social y que me estoy moviendo para asegurarme de que tengan una buena visibilidad. No sé qué es lo que está pasando con mi lamparita, perdón por este movimiento que hice. Bueno, en el Seguro Social de Hidalgo lo que sucedió fue la compra de ventiladores a sobreprecio, a 1,5 millones de pesos. Y como ustedes saben, pues al final de cuentas se le regresaron al hijo de Manuel Bartlett, pero pues se ha convertido en un tema que está siendo muy controvertido, está siendo un tema muy de mucho llamar la atención y se está exigiendo por parte de las personas que están en función pública, que tienen que buscar la manera de que se aclare toda esta situación que está predominando en México con respecto a la compra de ventiladores a sobreprecio y que hay muchas irregularidades a este respecto. Bueno, en otro orden de cosas que les quiero comentar esta noche, que ya se está alargando y que bueno, quiero decirles que hay un artículo muy interesante de Salvador García Soto que aquí lo quiero señalar para que nos vayamos preparando. Viene un choque muy fuerte entre gobernadores de los estados y la presidencia de la República. Por allí es por donde pueden darse cosas inusitadas. Yo simplemente se las comento para que las tengan en el radar y lo piensen. Este artículo de hoy en el Universal de Salvador García Soto dice, la disputa por la generación de energía eléctrica en el país subió ayer de nivel, de tamaño, con la entrada en escena de 7 gobernadores de la República que le solicitaron al presidente López Obrador que cancele definitivamente el acuerdo publicado por el SENACE y amenazaron con tomar acciones jurídicas si no se echan para atrás las disposiciones del mencionado acuerdo de confiabilidad, continuidad, seguridad y calidad del sistema eléctrico nacional. Justo un día después de que López Obrador le ordenó a su gabinete de energía dar la batalla jurídica contra la ofensiva legal de los amparos interpuestos por las empresas afectadas. Y bueno, en esto están participando los gobernadores de varios estados, están participando los gobernadores de Jalisco, Nuevo León,
Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima y Michoacán. Ellos firmaron un manifiesto en el que se pronuncian en contra de la cancelación de proyectos e inversiones de energías limpias y se colocan del lado de las empresas afectadas, varias de ellas asentadas en sus estados, y en contra del gobierno federal. A ver, ya les he comentado este asunto en otras ocasiones. ¿Qué es lo que sucedió? A ver, rápido, perdón si soy repetitivo, pero no siempre tengo a la misma audiencia. ¿Qué sucedió? En el 2014 se produce la reforma energética, esto en el sexenio de Peña Nieto. En 2017 se hace la licitación para que puedan participar empresas particulares en la producción de energías renovables, energías limpias. Estamos hablando de concretamente de la energía eólica que se produce con ventilador, no ventiladores, son generadores eléctricos. Los ventiladores, lo dijo López Obrador, son generadores eléctricos, los que ustedes ven que son hélices y que están por muchos lugares del país, por muchas carreteras, y la energía solar, que son las celdas. Entonces, hubo una licitación que se registró en México y en la que participaron empresas de todo el mundo, empresas que llegaron a invertir en México cerca de 30,000 millones de dólares. De plumazo, en una decisión del gobierno de la República, se toma la decisión de dejar que la Comisión Federal de Electricidad tenga el control absoluto de la generación de energía eléctrica. Este problema lleva a que no se les compre a las empresas la energía que estaban produciendo en el acuerdo que ya existía, en los contratos que ya existían. Entonces, bajo esta circunstancia fue que empezaron a presentarse advertencias de parte de Canadá, de diferentes países en los cuales, con los cuales se tenía este compromiso, y que bueno, pues ahora se está reflejando con lo que está sucediendo con los países que se ven afectados y que están anticipando que van a presentar querellas en contra de México. Esto lo está señalando y están quejándose sobre todo los gobernadores de los estados que se están viendo afectados. Miren, por ejemplo, Tamaulipas asegura que su daño puede andar en el orden de los 3,000 millones de dólares o más. No se sabe de qué tamaño puede ser el daño que puede estar sufriendo Tamaulipas, y eso está sucediendo con respecto a la situación de energía eléctrica. Por lo tanto, hay gobernadores que están muy molestos con la situación y están amenazando con hacer esta fusión, hacer esta unión. Yo por eso les digo, vamos poniendo atención a la reacción de estos gobernadores que están reaccionando de esta manera. Gracias a José Ernesto López, Jesús Silva. ¿Cómo estás, Ernesto? Un abrazo. Luis Reper, ¿dónde andabas, mi querido Luis? Saludos hasta Tultitlán. Eunice Contreras Albarrán, muchos saludos. Roberto Caso Miranda. Robert, ¿qué tal? Qué gusto que andes por aquí. Y les estoy diciendo esta información con respecto a la producción de la generación de energía eléctrica que está dando a conocer, que se está señalando cuando habla el grupo de gobernadores que está molesto con la decisión que se está tomando y que afecta definitivamente lo que está sucediendo. Entonces, creo que queda ya redondo el tema. Espero haber cumplido con el propósito de darles esta información. Oigan, esto sucedió ayer se comentó particularmente en la rueda de prensa del presidente de la República, en donde se informó que hay cerca de unos 8 parientes de la secretaria Luisa María Alcalde que están trabajando en el mismo gobierno, y que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, exigió que los presuntos actos de nepotismo en los que pudo haber incurrido la titular de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, deben ser investigados. A través de redes sociales, el PRI aseveró que las acusaciones que se le hacen de tener familiares en diferentes áreas de la función pública, además de ser investigados, tendrán que ser sancionados. Y pues están hablando de que por lo menos 8 personas están en eso. El presidente dijo ayer
negó tajante que el interior de su gobierno se permite el influyentismo, el amiguismo o el nepotismo y refirió que quien tenga pruebas acuda a las instancias correspondientes. Siempre se sale con eso el presidente, siempre se sale con el asunto de que cuando no le conviene, vayan a las instancias correspondientes. No, pues hay cosas que él tiene que resolver, pues es su secretaria del trabajo, es la que están señalando de tener. Miren, ya les había dicho, su mamá estaba buscando la presidencia de Morena y al mismo tiempo ya habíamos informado en algún momento que había estado en el equipo de gobierno del Distrito Federal cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno. Dicen que su hermana también está, que hay cerca de 8 personas involucradas en este grupo. Por lo tanto, eso se llama simple y sencillamente nepotismo y por eso están exigiendo que se corrija el tema, que se corrija. Oigan, rápidamente, este operador del aeropuerto de Santa Lucía puso hoy un Twitter, se llama César Gutiérrez Priego. Y les quiero compartir que este operador del aeropuerto de Santa Lucía denuncia supuesta corrupción de ingenieros militares, piden moches y pago de cuotas para poder trabajar. Les presento lo que grabó este señor que se presenta como un operador y que está denunciando esto. Buenas Se los noches, doy. queridos compañeros. Sí, señor presidente, no haga caso omiso de esto que pensamos decirle o de lo que pienso decirle. Nosotros los operadores estamos trabajando o estábamos trabajando muchos dentro de este aeropuerto, de este trabajo que usted supuestamente nos mandó a proporcionar para la gente que estamos escasos de trabajo. A nosotros vulgarmente y groseramente nos piden una cuota para ingresar, una cantidad de 2,000 pesos, como lo han sido en los frentes 19, frentes 13, frentes 12, frentes 18, frente 1 y tantas cosas, tantos frentes que hay aquí adentro del aeropuerto. Entonces, yo estaba trabajando hasta el día de hoy dentro del aeropuerto. El día de hoy me confirmaron que yo me tenía que retirar y todo a causa de un reporte que levantó seguridad por mala operación, según ellos. Entonces, como yo no tuve para darle al señor supervisor encargado de la seguridad, de quien me hizo el reporte, 2,000 miserables pesos, para nosotros no son miserables, son buenos, pero para ellos creo que son miserables, porque donde lo andan pidiendo y los andan exigiendo, me pasaron el reporte y tomaron la decisión de darme de baja. Ahí tienen, yo simplemente me encontré con este tweet que creo que valía la pena que lo conocieran porque se está denunciando que en los grupos de trabajo del aeropuerto de Santa Lucía está ocurriendo estas irregularidades, que se le está pidiendo dinero a la gente por darles trabajo. 2,000 pesos es lo que está denunciando César Gutiérrez Priego. Y creo que esto es importante señalarlo porque pues si de por sí la gente no tiene dinero y se le está pidiendo dinero para trabajar, no, pues no se vale. Creo que esto hay que estarlo señalando. A propósito de Twitter, Mari Carmen Cortés dice, ¿por qué pasamos de ya domamos a la pandemia a estar en el 9º lugar mundial de decesos? Porque López Obrador insiste en su optimismo, en querer reanudar sus giras, en no realizar pruebas masivas y no imponer confinamiento obligatorio. Es en serio, quédate en casa, dice Mari Carmen Cortés, a quien ustedes conocen porque es de las participantes del programa de Economía y Finanzas de Radio Fórmula y también que también están en Televisa. Oigan, no me quiero ir sin abordar lo relativo a esto que del aeropuerto de Santa Lucía que les he estado comentando, el hallazgo de restos de 60 mamuts y 15 enterramientos humanos. Lo quiero estar subrayando porque se trata de un gran hallazgo, se trata de algo muy importante al cual no le estamos poniendo la importancia que tiene. Es un sitio en el cual se encontraron 60 huesos de 60 mamuts que datan de más de 35,000 años.
el descubrimiento y la recuperación de osamentas de al menos 60 mamuts y de 15 enterramientos humanos de época prehispánica en los terrenos donde se construye el aeropuerto General Felipe Ángeles por la base aérea militar de Santa Lucía, permite avanzar en el entendimiento del devenir de la Cuenca de México, revela el Instituto Nacional de Antropología e Historia al dar a conocer los trabajos de salvamento arqueológico y paleontológico. Hasta el momento, el INAH ha abierto 23 frentes de exploración en los terrenos donde se construye la nueva instalación aeroportuaria como parte del proyecto de salvamento. El coordinador nacional de arqueología, Pedro Francisco Sánchez Nava, precisa que los restos óseos se localizaron en 3 áreas de exploración y que aún se están estabilizando, analizando y clasificando, por lo que aclara, aún no es posible determinar cuántas osamentas podrían estar completas. Es algo que vale mucho la pena conservar, es un hallazgo que es vital para la historia del mundo. Y no podemos estar pensando en que la construcción de un aeropuerto que no le va a servir a un país como México, a una ciudad como la capital de la República Mexicana, no va a servir. Por eso es preferible que en este momento que les aparece el pretexto de este hallazgo arqueológico, se den los pasos concretos, contundentes, para poder aprovechar y generar allí una área arqueológica y una investigación que al mundo en general le permita conocer todo esto. Yo creo que no está por demás estarlo reiterando y lo voy a estar subrayando por la importancia que tiene este hallazgo de 60 mamuts y 15 enterramientos humanos. Creo que esto es muy interesante. Y también en cosas de ciencia, quiero comentarles que se revela que científicos, fíjense, ¿a dónde vamos? Ahora sí, como dice el filósofo Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Científicos crearon un embrión de ratón que es 4% humano y el nivel más alto de células humanas en un animal hasta ahora. Los científicos, según dice la CNN, han creado un embrión de ratón que es en parte humano, 4% para ser exactos. El híbrido es lo que los científicos llaman una quimera humano-animal, un solo organismo que está formado por 2 conjuntos diferentes de células, en este caso un embrión de ratón que tiene células de ratón y células humanas. Esta quimera tiene por mucho el mayor número de células humanas jamás registradas en un animal. Según los investigadores, su experimento sugiere que se pueden generar muchos tipos de células humanas en embriones de ratón y a un ritmo mucho más rápido que en embriones humanos. Bueno, para que vean que el libro de Mary Shelley, pues que en algún tiempo, no en algún tiempo, pues siempre se vio como una predicción que pues servía para ver lo que podría generar algún día el ser humano, pues ahora se convierte en una realidad. Dicen, por cierto, dicen que Mary Shelley escribió este libro en medio de muchas situaciones que hay de por medio y alguna ocasión se lo platicaré. Escribió precisamente en un encierro como el que estamos viviendo, esta obra de Frankenstein y que de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es una obra que vale la pena referirle en algún día con más elementos. José Ernesto, licenciado, muchos saludos, igualmente para ti. Cuauhtémoc nos agrega, si la pandemia que vivimos es inédita para nuestra generación, las consecuencias de las medidas que aborda el gobierno federal y dañan a los intereses en entidades también provocará reacciones inéditas, gobiernos de diferente color. Sí, y yo quisiera que eso suceda, Cuauhtémoc, que el próximo año tengamos un contrapeso en la Cámara de Diputados, pero eso va a depender de todos los mexicanos. Gracias a Salvador Gómez Limón, a Eduardo Enríquez, Leti de la Vega, solamente el presidente defiende lo indefendible. Nunca en un gobierno de nuestro país se había entrado en el año de Hidalgo con tal descaro y desvergüenza. Saludos Marce Naveja, Andrés Romo Gutiérrez, también nos dice Carolina Pérez Manrique, qué barbaridad con eso de los embriones. Pues sí, y lo que viene. Miguel Ángel me recuerda el hallazgo del mamut descubierto en Santa Catarina, sí, así es, General Andrés Figueroa, municipio de Zacualco, el cual se encuentra en el Museo de Guadalajara. Y ya ves, Miguel Ángel, es todo un espectáculo este museo, le decimos el Museo de Catarina, por el mamut que fue descubierto
y que pues fíjense, es un solo mamut. Aquí estamos hablando de 60 nada más para que se den una idea de lo que estamos hablando. Y voy a cerrar con algo que va vinculado con lo que he estado insistiendo mucho, que es lo relativo al sarampión. Esta nota que me encontré antes, miren, antes tweet de Magú, con poquito que hacen los gobernadores, ya parecen más estadistas que el presidente, es lo que dice el caricaturista Magú en su Twitter, y que creo que ameritaba que se lo comentara en este momento, ¿no? Pero ahora quiero insistir en la importancia que tiene la vacuna contra el sarampión, porque lo que nos está reportando el periódico Excelsior señala que se eleva a 172 los casos confirmados de sarampión. En México ya son 172, de los cuales 48% son menores de 18 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Del total de personas contagiadas, 81% no cuenta con antecedentes de vacuna, según un informe con corte al 22 de mayo. Un niño de 3 meses es la persona con menor edad de los infectados, y la Ciudad de México es la entidad de la República hasta ahora con más afectados, con 136 personas. Les he venido insistiendo, necesitamos vacunar a los niños contra el sarampión, contra la polio. Es bien importante que procedamos a esta vacunación. Yo les insisto que no echemos en saco roto este asunto que es fundamental para los niños y para la vida de los niños. Ya estoy llegando al final, por lo tanto quiero invitarlos para que, como de costumbre, tengamos mucho cuidado con lo que nos han venido señalando que es indispensable. La distancia física, que es parte esencial si queremos superar esta pandemia con el menor porcentaje de daños, con el menor número de muertos, con el menor número de contagiados. Y para llegar a eso necesitamos respetar la distancia física y tener la precaución de lavarnos las manos con frecuencia, de usar mascarilla, y si tienen ustedes algún síntoma como fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del olfato o el gusto, consulten a su médico. Bueno, pues ya ha llegado el momento de darles las gracias por el favor de su atención. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Les deseo lo mejor y, pues, como siempre les digo, si les gusta, recomiéndenos, replíquenos, y aquí están todas las redes sociales. Pueden encontrar todos los productos que generamos en mi página juanmarianaveja.com, o bien pueden buscar en otras redes sociales en las que estamos, como Twitter, como mi canal de YouTube, todas como Juan María Naveja. Gracias por el favor de su atención y por favor cuídense mucho. Hasta la próxima de esta serie. Miguel Ángel, también muy buenas noches. Y buenas noches a René Aritzis. Muchas gracias por haber estado con nosotros.